Para mí la infancia fue duro, difícil. Yo no tenía que me compre pelota. Mi papá me hacía para jugar. Sí. Yo en ese momento decidí, para ser un futbolista es sufrir. Mi papá es artesano y gracias a él sé también tallar madera y aprender mucho lenguaje. Y yo le ayudo en eso para tener adelante en el futuro, para no dejar la cultura que ellos me dieron. Así hermana, la anija más esa ya primero ya de padre a madre hoy ya lleva ya tenemos ya en donde no me lleva y que todas las acuerdas siempre hoy seguir ya sobre la cultura como el deporte no tiene cultura ya lleva entonces ya de como ejemplo la ya de mi anino creo. Lo mío no es jugar solo fútbol por diversión ni nada. Yo juego para ayudarle a mi familia, a mi mamá, a mi papá, para que un día le diga para que no trabajes más. Saluden. En Chile para mí fue lo mejor de estar, compartir y primera de viajar también, ya que es mi sueño viajar. Sufrimos mucho, pero nosotros tenemos la mentalidad de ir y ganar todos los partidos, sin tener miedo. Y sí, nadie confía en nosotros. Clima fresco pero soleado. Los seleccionados de México y Paraguay a punto de enfrentarse en su primer partido de la Copa América. La experiencia no puedo contar así en simples palabras, ¿verdad? Porque fue única. Habíamos entre ocho etnias que teníamos distintas culturas, ¿verdad? Pero gracias a Dios no se notó eso. Nos fuimos una familia, fuimos una familia muy unida. Decíamos en la cancha que para entendernos mejor teníamos que hablar en guaraní, para que nadie sepa y escuchen lo que teníamos en táctica. Para Paraguay, que toca para Julio Chávez. Espino le desborda por la derecha, manda un centro elevado, entra Portillo, cabezazo, gol. ¡Gol de Paraguay! Y este es un resultado histórico, señores. ¡Gol de gol! Paraguay, señoras y señores. ¡Gol! El árbitro pita al final del encuentro. Paraguay le gana a México 9-0 y demuestra a todos que estos muchachos están para grandes. Cứ chuyện này xong mà con fuerza hoy que ya sobre la o lograr que hacer la objetivo o de copy y pues pensando en la carrera. El partido está caliente. Paraguay está con 10 jugadores y varios amonestados. Minuto 29 del partido. Contragolpe de Chile. Gerson Trapanil desborda por la derecha. Enfrenta a Bartolomé Bergen. Lo elude. Bartolomé queda mirando y gol. Chile se pone en ventaja por 2-0. La garra guaraní para mí significa mucho. Cuando voy a entrar en la cancha así me transformo, nos transformamos todos. Portillo abre con Claudio Amarilla que desborda por la derecha. Manda el centro. Entra de Garamonte. ¡Gol! Y yo le di la palabra a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, que yo iba a triunfar. Minuto 64, vamos que podemos. Paraguay pierde 2-1. Iván Portillo recibe
pase aéreo, desborda por la derecha, manda un centro al área, el chileno que lo puede, le queda Raúl Amarilla, pega zurda, gol. ¡Gol! Paraguay empata el partido, señores. Lo que yo quería que Paraguay se vea ahí en lo alto. Vale la pena, porque yo he visto, he vivido lo que nunca creí tener y hacerlo. Heroico partido de la selección albirroja contra el seleccionado local. Paraguay ya está en las semifinales.